¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué las personas de antaño vivían tanto tiempo, mientras que hoy nuestras vidas parecen ser mucho más cortas? Este es un misterio que ha desconcertado a muchas personas a lo largo de los siglos. En la Biblia encontramos relatos fascinantes sobre personajes que vivieron más de 900 años. Pero, ¿qué pasó después del diluvio para que la longevidad humana cambiara tan drásticamente? ¿Será que hay algo que hemos dejado de entender? En este video vamos a descubrir lo que las Escrituras nos enseñan sobre la vida antes y después del diluvio y por qué la longevidad humana disminuyó. Pero no solo eso, vamos a analizar las evidencias científicas que podrían explicar estos fenómenos y cómo todo esto se conecta con el propósito divino para nuestra vida hoy. Si alguna vez te has sentido curioso o incluso desconcertado por la brecha entre los relatos bíblicos y lo que nos dice la ciencia, quédate hasta el final, porque te revelaré cómo estos dos mundos pueden unirse para darnos una visión más profunda sobre la vida eterna. Y antes de seguir, quiero hacerte una petición. Si encuentras interesante el contenido de este video y quieres seguir aprendiendo más sobre temas como este, suscríbete al canal. Muchas personas que ven nuestros videos aún no se han suscrito. Hazlo ahora y activa las notificaciones para no perderte más contenidos que transformarán tu vida. 1. ¿Cuál fue la influencia del diluvio en este cambio? El diluvio fue un punto clave en la historia de la humanidad, registrado con detalles en la Biblia, especialmente en el libro de Génesis. Muchos se preguntan cómo este evento podría haber alterado aspectos tan significativos de la vida humana, como la longevidad de las personas. Si observamos detenidamente las Escrituras, notaremos que antes del diluvio, los seres humanos vivían períodos extraordinarios, como Noé, quien vivió 950 años, o Matusalén, el hombre más longevo registrado en la Biblia, que llegó a vivir impresionantes 969 años. Esto nos hace cuestionarnos, ¿qué cambió después del diluvio? El diluvio, tal como se describe en Génesis, no solo fue un evento catastrófico de destrucción, sino también un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Dios, en su infinita sabiduría, vio que la maldad humana se había multiplicado en la tierra, y por eso decidió enviar el gran diluvio para purificar el mundo. Este juicio divino alteró muchas cosas, no solo en términos espirituales, sino también en aspectos físicos. Después del diluvio, los seres humanos comenzaron a vivir mucho menos tiempo, lo que muchos creen que fue una consecuencia directa de un cambio en el ambiente de la tierra y en la propia naturaleza humana. Cuando Dios hizo pacto con Noé y su familia después de que las aguas se calmaran, prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Sin embargo, uno de los cambios más evidentes fue la disminución de la longevidad humana. El clima de la Tierra pudo haberse alterado de tal manera que, con el paso de las generaciones, las personas comenzaron a vivir, en promedio, menos de 100 años. Esta transformación pudo haber sido parte del plan divino, permitiendo que la humanidad se enfocara más en el propósito de su vida espiritual, alejándose de las tentaciones del pecado que antes podían ser sostenidas por una larga vida. El Nuevo Testamento nos enseña que la vida en la tierra es pasajera y que la verdadera vida eterna está reservada para aquellos que siguen las enseñanzas de Jesús. La disminución de la longevidad puede entonces verse como una forma en que Dios nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que el tiempo en la tierra es corto, exigiéndonos vivir conforme a su palabra. Este cambio, por lo tanto, no solo es una respuesta al diluvio,
sino también una invitación para que la humanidad busque la liberación del pecado a través de la fe en Jesucristo, el único camino hacia la salvación. Al considerar el diluvio, también debemos reflexionar sobre lo que representa en términos de renovación espiritual. El juicio divino fue necesario para purificar al mundo y dar a los hombres una nueva oportunidad. De manera similar, cuando buscamos la liberación de los pecados, somos llamados a pasar por un proceso de renovación interior donde nuestras viejas prácticas y pecados son lavados por la gracia de Dios, a través de Jesús, en un proceso de purificación que nos prepara para la vida eterna. El cambio en la longevidad puede, así, verse como un recordatorio constante de la fragilidad de nuestra existencia terrenal y de la necesidad urgente de vivir conforme a los principios de la Biblia, buscando la verdadera liberación que viene a través de Cristo. Esta es una enseñanza profunda que nos invita a reflexionar no solo sobre la historia antigua, sino también sobre la forma en que vivimos hoy. Al fin y al cabo, nuestro viaje hacia la vida eterna también está en constante transformación y debemos estar preparados para lo que Dios tiene reservado para nosotros, tanto en la tierra como en el reino celestial. 2. ¿Por qué las personas vivían tanto y hoy ya no más? La longevidad humana antes del diluvio es un tema que ha asombrado a muchas personas a lo largo de la historia. En la Biblia podemos ver que personajes como Noé, Matusalén y Adán vivieron cientos de años, incluso más de 900 años en algunos casos. Hoy en día, la expectativa de vida es mucho más corta, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué ocurrió este cambio tan drástico? ¿Qué sucedió para que los hombres de antaño vivieran tanto tiempo, mientras que ahora nuestras vidas parecen ser tan breves? Una de las primeras respuestas que encontramos en las Escrituras está en la revelación divina sobre el pecado. En el principio, el hombre vivió en una armonía perfecta con Dios, lo que le permitió gozar de una salud y vitalidad excepcionales. Pero con la entrada del pecado en el mundo, esa perfección se rompió. En Génesis vemos cómo Adán y Eva, al desobedecer a Dios, trajeron el pecado y la muerte al mundo. Este pecado original tuvo consecuencias no solo espirituales, sino también físicas. La humanidad empezó a experimentar un deterioro progresivo en sus cuerpos, lo que con el tiempo resultó en una vida más corta. Es importante destacar que, aunque los primeros hombres vivían tanto, su longevidad no era simplemente un resultado de un entorno físico perfecto. También era parte del plan divino. La Biblia nos habla de la vida eterna que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, quien vino a restaurar nuestra relación con Él y a darnos una vida transformada. Así como la longevidad de las primeras generaciones estaba ligada a un propósito divino, nuestra vida también tiene un propósito, pero está sujeta a la obra redentora de Jesús. En este sentido, la vida eterna no se trata solo de una longevidad física, sino de una promesa que trasciende el tiempo, algo mucho más profundo. Además, el diluvio mismo marcó un punto de quiebre en esta longevidad. Después de la catástrofe, las personas no volvieron a vivir durante tantos siglos. Se ha sugerido que factores como cambios en el clima, la atmósfera y quizás incluso una alteración en la genética humana podrían haber influido en la disminución de la longevidad. Después del diluvio, las condiciones de la Tierra cambiaron radicalmente, lo que también afectó a la salud y vitalidad de los seres humanos. Es posible que la longevidad extrema de las primeras generaciones se debiera en parte a un entorno perfecto y una interacción más directa con lo divino, algo que después del diluvio se alteró. El hecho de que hoy en día las personas no vivan tanto también tiene una implicación espiritual importante.
La Biblia nos enseña que nuestra vida es un regalo, y aunque el tiempo en la tierra sea limitado, nuestro propósito sigue siendo eterno. Jesús nos invita a vivir de acuerdo con su palabra y a enfocarnos en lo que realmente importa: la relación con Dios y la salvación eterna. Vivir menos años nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia terrenal y nos llama a vivir cada día con propósito, buscando la liberación del pecado y avanzando hacia la vida eterna que solo Él puede ofrecer. Por lo tanto, la disminución en la longevidad humana es un recordatorio constante de la caída del hombre y la necesidad de redención. La vida terrenal es breve, pero en Jesús, esa vida temporal tiene un propósito eterno. Al seguir sus enseñanzas y vivir según su palabra, podemos asegurar nuestra entrada en la vida eterna, un regalo que está por encima de cualquier longevidad física. Y es aquí donde la verdadera transformación ocurre, no en la cantidad de años vividos, sino en la calidad de nuestra relación con Dios. 3. Comprobaciones en artículos. A lo largo de los siglos, muchos han intentado encontrar pruebas científicas o históricas que respalden los relatos bíblicos, especialmente aquellos que se refieren a eventos como el diluvio y la longevidad de los hombres antes de él. En los últimos años han surgido artículos, investigaciones y estudios que tratan de establecer una conexión entre las Escrituras y los descubrimientos científicos. Aunque algunos de estos artículos buscan refutar la Biblia, otros han intentado ofrecer comprobaciones que refuercen la veracidad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Uno de los aspectos más interesantes de estos estudios es cómo algunos científicos han encontrado evidencias de grandes inundaciones en varias partes del mundo. Investigaciones geológicas han revelado capas de sedimentos y fósiles que parecen coincidir con la descripción del diluvio en la Biblia. Estos hallazgos han llevado a algunos expertos a sugerir que un evento cataclísmico global pudo haber ocurrido en la antigüedad, aunque no todos coinciden en que se trate del mismo diluvio descrito en Génesis. A pesar de las diferencias en las interpretaciones, estas investigaciones abren la puerta a una posible corroboración histórica de los eventos mencionados en las Escrituras. Además, algunos artículos han examinado la longevidad de los hombres en tiempos antiguos desde una perspectiva biológica y genética, mientras que la ciencia moderna sugiere que los humanos simplemente no pueden vivir tanto como en la antigüedad debido a factores como el envejecimiento celular y las mutaciones genéticas. Otros estudios han señalado que las primeras generaciones podían haber tenido un ambiente mucho más favorable para la longevidad. Por ejemplo, algunos estudios sobre el clima y la atmósfera de la Tierra antes del diluvio sugieren que las condiciones podrían haber sido significativamente diferentes, lo que habría favorecido una mayor esperanza de vida. Sin embargo, esta teoría sigue siendo debatida y no existe una conclusión definitiva. A pesar de que algunos intentos de comprobar los relatos bíblicos con investigaciones científicas no han sido concluyentes, lo que es indiscutible es el impacto profundo que la Biblia ha tenido en la cultura humana. La palabra de Dios sigue siendo una fuente de inspiración y sabiduría para millones de personas en todo el mundo. La fe en los relatos bíblicos no depende únicamente de las pruebas materiales, sino que se basa en la convicción espiritual y la relación personal con Dios a través de Jesucristo. Si bien los artículos y estudios pueden ayudar a entender más sobre el contexto histórico y natural de los relatos bíblicos, la verdadera comprobación de la veracidad de las Escrituras se encuentra en la experiencia de cada creyente al vivir y aplicar la palabra de Dios en su vida cotidiana. En cuanto a la longevidad humana,
La ciencia no tiene una respuesta definitiva sobre por qué las personas vivían tanto antes del diluvio y por qué no es así hoy en día. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una respuesta más profunda y espiritual, mostrándonos que nuestra vida en la tierra es temporal y que el verdadero propósito de nuestra existencia está ligado a nuestra relación con Dios y nuestra fe en Jesús. La vida eterna que Él promete va más allá de los límites físicos del cuerpo humano, invitándonos a vivir con un propósito eterno en la gracia divina. Así, aunque los artículos y las investigaciones puedan ayudarnos a comprender mejor los eventos del pasado, lo más importante es lo que la Biblia nos enseña sobre el propósito de nuestra vida hoy. La liberación del pecado y la promesa de vida eterna a través de Jesucristo son las respuestas que debemos buscar en las Escrituras. Y es ahí donde encontramos la verdadera transformación. Y así llegamos al final de este fascinante recorrido por los misterios de la longevidad humana antes del diluvio y lo que la Biblia tiene que enseñarnos sobre este tema. ¿Qué piensas tú sobre todo lo que hemos compartido hoy? ¿Crees que hay un propósito divino detrás de los cambios que hemos visto a lo largo de la historia? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer tus pensamientos y reflexiones sobre este tema. Si en video te ha ayudado a entender más sobre la vida eterna que Jesús nos ofrece y cómo todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito divino, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal. Es muy importante que actives las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido transformador que tenemos preparado para ti. No te olvides de ver el próximo video que aparece en la pantalla, donde profundizaremos aún más en los misterios y las revelaciones bíblicas. Hasta la próxima y que la paz de Dios esté contigo. Soy José Martínez y nos vemos en el siguiente video.